La victoria es la única manera de conseguir el ascenso. Toda la temporada se decide en este partido. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Y así le pega la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. La cruza. Le están ganando fácil la pelota. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Buena pelota, que va al área. Se acerca y crea peligro. Buena oportunidad para meter la pelota al área. Levanta la pelota cruzada. Y sale para un tiro de esquina. Llega de cabeza. Fuera. Qué bien que había acomodado el cuerpo, el remate que se le va afuera. Balón interceptado en la mitad del campo. Una muy buena tajada. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Concluida la primera parte, Marito, parejito en todo. Este partido creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo más. Sí, sí, a pesar de que la posesión es muy pareja, el resultado es parejísimo. Vamos a ver quién se equivoca en el segundo tiempo, a ver si vemos alguna diferencia. Tiene su riesgo asumido. El técnico ha decidido sacar 3 y meter 3 a la cancha. De a poco los aficionados están regresando a sus asientos. Estamos ya listos para arrancar el segundo tiempo acá en el Emirates Stadium. Con el empate en el marcador, el entrenador decide cambiar. David Pizarro. Ha llegado muy bien al juego del contrario, la pelota sigue suelta. Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón.
Qué bien como se comió el defensor. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Va con el zapatazo. ¡Ahí está! ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Se queda corto, pero vaya manera de sacar el pincel. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Meten al arquero en el juego de posesión. El rechace a la altura de las circunstancias. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ese es un buen pase. Han conseguido el ascenso con este resultado. Logran escalar categoría. Enorme, enorme lo conseguido. Ha sido un placer contar con su atención. Desde acá nos despedimos, Mario. Hay que agarrar los bolsos que cierran el campo. Gracias.